Gobierno del Estado, Pepe Granillo, a quien le doy la bienvenida. Secretario, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por este espacio tan importante de comunicación. ¿Cómo andan las cosas? Pues ahí van, caminando, batallando con los dineros, pero ahí vamos caminando, avanzando. Tenemos un buen reto en este tiempo tan difícil, con crisis económica, con aranceles internacionales, con cambios en todo el ámbito geopolítico. Perfecto. Secretario, a 4 años, ¿cómo describiría el balance financiero de la actual administración? Yo creo que a la vuelta de 4 años hemos logrado avanzar en algunas de las metas que nos propusimos al inicio de la administración. Como recordarás, en la toma de protesta de la gobernadora, entre uno de los puntos que puso en su discurso, fue precisamente algo que ella le llamó poner orden en la casa, ¿no? Entonces, entre la primera de las situaciones y la que abarcaba toda esta parte tenía que ver con el presupuesto balanceado. Entonces, esa fue una de las primeras tareas que hicimos desde el primer presupuesto que presentamos en noviembre del 2021, que fue el primero que aplicamos en el año completo, que fue el 22, y de esa manera lo hemos ido repitiendo. Ahora, no solamente esa parte, sino eso conlleva una serie de acciones que se tuvieron que haber hecho alrededor y que tienen que ver con mucho orden administrativo, con implementación de sistemas, con implementación de nuevas formas de hacer las cosas, de diferentes controles que permitieran controlar el gasto y controlar la manera en la que se hacían las adquisiciones y las contrataciones para efectos de garantizar que cada uno de los compromisos que el gobierno adquiriera tuviera un fondo presupuestal. Ahora, creo que eso empieza a ser reconocido, sobre todo por las calificadoras. Perfecto. ¿Qué tan diferente es la situación de Chihuahua respecto a cuando recibieron el Estado al día de hoy? La verdad es que creo que hay un mundo de diferencia. Eso lo podemos observar sobre todo en la parte que nos toca de manera directa, que son todas las contrataciones, la manera en la que participan las diferentes empresas y compañías, contratistas, constructores y todo. En las licitaciones que hacemos creo que es mucho más competitivo porque hoy tienen, creo que mucha más certeza de que el contrato que firmen va a ser un contrato que sea cubierto y que sea atendido y respondido. Ahora también, por otro lado, cada vez tenemos más recursos disponibles para hacer más cosas diferentes a las que se hacen. Yo creo que cada acción que hacemos de mejora administrativa se convierte en dinero disponible para que tengamos más salud, para que tengamos más despensas, para que tengamos más seguridad. Por ponerte un ejemplo, el costo del servicio de la deuda en el 2021 ascendía a alrededor del 12%. Hoy debe andar alrededor del 7%. Entonces, son 5 puntos porcentuales del presupuesto que se tienen disponibles para acciones de seguridad, para acciones de salud, para acciones de educación. Perfecto. ¿Cuál considera entonces es el logro más importante de la administración hasta este momento? Yo creo que podríamos dividirlo en varios. Uno de ellos es precisamente el haber logrado tener presupuestos balanceados desde el primer año de esta administración. Esto sobre todo en comparación con la anterior administración, que todos los presupuestos los presentó deficitarios. Tengo una anécdota de cuando recién llegamos a la administración, los diputados nos decían, algunos de ellos repetían del trienio anterior como diputados, decían, sabemos que está difícil la situación financiera del Estado, y no te preocupes, les podemos aprobar presupuestos deficitarios. Para mí era algo que no entendía porque era como ir comprometiendo cada vez más al Estado al estar presupuestando gastar más de lo que presupuestaba sin ingresar. Entonces creo que esa es una de las principales diferencias que hay. Lo otro es precisamente en el manejo de la deuda. Creo que se han mejorado muchísimo las condiciones, con mejores tasas de interés, con mejores condiciones en las que se contratan los créditos, y esto se ha visto reflejado principalmente en la baja en el costo del servicio de la deuda, lo que nos ha permitido poderlo convertir en otro tipo de acciones de beneficio para la ciudadanía. ¿Qué retos enfrenta, secretario, la Hacienda Pública en este momento? Hemos visto que pese a los esfuerzos de la actual administración, usted lo mencionaba bien, en mejorar las condiciones para el pago del servicio de la deuda,
reducir gastos, eficientar controles, etcétera. Pero a lo mejor en la percepción a veces del ciudadano, pues dice, pues no sé en qué se está yendo mi dinero, si se está gastando bien. Incluso recientemente ha habido algunas críticas por parte de empresarios respecto a que no, es que no se ve obra. ¿Cómo respondería usted a esta situación? A ver, yo creo que el asunto, no se puede negar lo que es evidente, porque por ejemplo, tenemos un sistema de salud pública como es el Medichihuahua que está funcionando, que está atendiendo a las personas, que tiene medicamentos, que está funcionando en toda su extensión. Tenemos un sistema educativo que está funcionando, tenemos los convenios educativos que se están cumpliendo completos, entonces tenemos condiciones también en educación, tenemos una suficiente atención a las contingencias climatológicas, por ejemplo, como fue la sequía a través de desarrollo rural, con un presupuesto histórico de más de 1.200 millones de pesos. Atención en la parte de la sanidad animal para atender el problema del gusano barrenador, por ejemplo. Entonces creo que por ahí está, pero también tenemos cosas, por ejemplo, lo último que estamos haciendo, que estamos terminando de concluir, más de 3,000 millones de pesos invertidos en mejoramiento de las carreteras estatales, algo que no se había hecho en muchísimos años atrás. Más de 400 millones de pesos invertidos en mejoramiento de caminos rurales también, que también tenía mucho tiempo que no se hacía. 4,000 millones de pesos invertidos en obras de agua potable entre Chihuahua y Juárez a través de las juntas municipales de agua. Creo que sí hay obras de infraestructura, pero no solamente obras de infraestructura, sino también asegurarnos de que el gobierno funcione de manera adecuada. Viene la reforma judicial y hay dinero para poder implementar la reforma judicial en el Estado. Viene la reforma laboral y también hay dinero para poder implementar la reforma laboral. Entonces creo que el Estado está haciendo la tarea que le corresponde en función de cubrir las funciones principales que son del Estado. Siempre habrá muchas necesidades, siempre tenemos que estar buscando más dinero para poder hacer cada vez más cosas y estar al ritmo y al alcance que se requiere para poder seguir impulsando la economía en el Estado. ¿Y qué le dice a los secretarios cuando les dice, oye, ya te da esta transferencia correspondiente, úsala bien? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo maneja ya esa relación con los demás secretarios? Es muy buena pregunta. Yo lo pondría en dos sentidos. Uno es la relación puntual, como la mencionas, y la otra es el método que utilizamos. Algo de lo que hemos fortalecido muchísimo en la Secretaría es algo que le llamamos el presupuesto basado en resultados. El presupuesto basado en resultados es toda una metodología que te obliga, de alguna manera, en el proceso, a que tengas un buen diagnóstico, que encuentres alternativas para solucionar los problemas que identificas a través del diagnóstico y que una vez que haces un programa, el programa lo hagas precisamente enfocado a resolver la problemática que habías identificado y entonces eso lo traduces en una matriz de indicadores y en una matriz de presupuesto donde relacionas cada peso del presupuesto con un objetivo específico relacionado con un problema específico a resolver. Entonces, esa es la manera en la que nos aseguramos de que cada peso del presupuesto vaya enfocado a resolver o tratar de resolver algún problema previamente identificado. Esa es una manera en la que nos comunicamos con ellos a partir de los números. Ellos construyen el presupuesto siguiendo esta metodología, nosotros ejecutamos el presupuesto donde ellos lo presupuestaron y de esa manera es como nos aseguramos. Ya en la comunicación con ellos es, no te me salgas del presupuesto, tú mismo fuiste el que lo pusiste, estos son los proyectos que hay que seguir, estas son las metas que tú mismo marcaste, entonces no nos salgamos de esta parte para podernos asegurar de que el dinero esté lo más cercano posible al problema que se pretende. ¿Y si hacen caso, no, secretario? Más o menos. No, yo creo que sí hacen caso bastante bien. Creo que es un equipo bastante disciplinado. Creo que el liderazgo de la gobernadora Maru Campos tiene mucho que ver en esta situación donde ella pone el dedo y dice necesitamos que esto se resuelva, entonces todos estamos prestos a resolver lo que ella nos pide. Entonces creo que eso ha sido un factor muy muy importante para poder darle seguimiento a todo este equipo y que se vayan logrando cumplir los compromisos. En términos generales creo que es un muy muy buen equipo, creo que es muy disciplinado y creo que ha funcionado, por eso creo que hemos sacado adelante muchos de los proyectos. Secretario, me gustaría preguntarle, a pesar de que yo creo que lo que la gente piensa, pues Chihuahua todavía sí se puede endeudar más, a pesar de que ya estamos, digamos, casi en nuestros límites, pero todavía sí se puede contratar más deuda. ¿Por qué no se ha caído en la tentación
de contratar más deuda a pesar de tiempos complicados donde hay una federación que está muy reacia en materia de no apoyar a los estados independientemente de cualquier color, donde vemos una inflación que se ha comido gran parte de las ganancias que se han generado o los ahorros que se han generado durante los últimos años, y pues también, como usted bien lo comentaba, una situación geopolítica que mantiene las inversiones paralizadas y que Chihuahua pues ha sido afectado, incluso pues ha generado la caída del empleo. ¿Por qué no se ha caído en esta tentación de contratar más deuda? Yo creo que más bien yo te diría de esta manera: hemos sido cuidadosos en lo que estamos haciendo para mantener las condiciones de la deuda que tiene el Estado, que sean unas condiciones responsables en las que el costo del servicio de la deuda se mantenga. Básicamente que mientras tus ingresos crecen a un ritmo, el compromiso de la deuda no crezca a ese ritmo. Esa es la manera en la que tú te vas a ir desendeudando en el paso del tiempo. Entonces, y sí lo vemos más como una herramienta en todo caso. No como una salida fácil, sino más bien como una herramienta. Y te pongo, por ejemplo, algo que creo que es muy, muy claro: el Polo de Desarrollo para el Bienestar, es decir, que recién decretó la Presidenta de la República, que está en la frontera, que es el único polo de desarrollo en la frontera. Una de las opciones para poderlo desarrollar es precisamente la contratación, la posible contratación de algún esquema de crédito para poderlo hacer. Yo más bien diría, el uso responsable del crédito de manera cuidada, de manera medida, y que vaya enfocado hacia inversión público-productiva, la verdad es que no tiene por qué ser negativo. Y cuidándolo siempre en términos de que no vayas a comprometer el flujo del Estado, es decir, que no vayas a contratar tanta deuda que luego comprometas las actividades ordinarias de la administración, que creo que fue lo que pasó en las dos administraciones anteriores. Era tanto el pago del servicio de la deuda que no les permitía hacer las actividades ordinarias del Estado, y entonces eso fue en decremento de la calidad pues del gobierno. Pues interesante. Entonces, pues de igual manera sigue siendo tentador, ¿no? Pues ahí tengo la línea del crédito, ahí la puedo usar en cualquier momento, ¿no? Pues más que tentador, yo te diría, es una herramienta que hay que mantenerla, que hay que tenerla para usarla cuando sea necesario. Como una herramienta, no como una tentación, sino tengo mi caja de herramientas, ¿qué herramienta es la que voy a utilizar para tratar de resolver este problema? Secretario, me gustaría hablar un poquito de lo que podría ser las finanzas ya para el próximo año en el estado de Chihuahua. Pues y en concreto, pues preguntarle cómo va la situación. Obviamente se puede generar una perspectiva futuro, pues ¿cuáles serían las prioridades para el 2026? Las prioridades para el ejercicio 26 yo creo que son las que están marcadas ya en la administración, que son muy claras y no habría por qué cambiarlas mucho. O sea, podríamos cambiar alguna táctica, pero yo creo que la prioridad está clara, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de seguridad pública, el tema de atención a las carencias sociales, yo creo que eso es lo que no podemos dejar de hacer y de marcar como prioridad. Y la gobernadora siempre nos ha marcado Medi Chihuahua, Nutri Chihuahua, seguridad pública, el medio rural, todo lo que tiene que ver con la sanidad agrícola y pecuaria. Son de las cosas que vamos a tener que seguir manteniendo para poder mantener fortalecida la economía del Estado. Esto creo que ha sido reconocido por las calificadoras. La última calificación que nos hicieron de Fitch permitió al Estado dar un brinco en las tablas de aplicación de las tasas de interés, lo que le va a permitir al Estado ahorrar de manera líquida recursos en el pago de intereses de la deuda. Además de que es un reconocimiento de estas calificadoras de que tenemos una buena perspectiva en el tiempo, ¿no? Las evaluaciones que las calificadoras hacen, entre otras cosas, pues te evalúan ingresos, te evalúan gasto, te evalúan calidad del gasto, pero también le hacen escenarios de crisis a las finanzas del Estado para ver qué pasaría si caen los ingresos federales, qué pasaría si la economía cae, qué pasaría si hay alguna contingencia, cómo reaccionarían. Entonces creo que las calificadoras se están viendo bien. Eso creo que le genera una perspectiva positiva al desarrollo de las finanzas del Estado, y creo que abren una oportunidad para construir un buen presupuesto para este próximo año para el Estado. Sin duda, Medi Chihuahua
que yo creo ha sido el programa insignia de los últimos meses. Mucha gente lo ha comentado, lo comenta y busca tratarse, incluso en Chihuahua, por las situaciones que ya se conocen, secretario. ¿Cómo mantener vivo este programa que es muy exitoso, tiene mucho impacto para la gente, pero también como la salud, pues sí cuesta su dinero? ¿Cómo le van a hacer ahí? Pues con recursos, no hay de otra manera, es priorizando los recursos y focalizando los recursos precisamente en este programa que, como bien tú lo dices, ha sido un alivio para la población, sobre todo aquella que no tiene ningún otro tipo de servicio. No solamente las que no tienen algún otro tipo de servicio, déjame te digo que, a decir del secretario de Salud, muchas personas teniendo otro tipo de servicio, llámese IMSS o ISSSTE, muchas veces prefieren acudir a Medi Chihuahua, se acercan con nosotros para ser beneficiarios del servicio después de tantas carencias que tienen en los otros sistemas de salud. Necesitamos recursos para ponerlo. Perfecto. Pues, secretario, ya por último, algo más que desea agregar. ¿Qué le puede decir a la gente sobre el paquete económico? La clásica, ¿va a haber más impuestos? ¿Qué planea? ¿Cómo se está cocinando esto que apenas está empezando? Todavía falta mucho. Yo creo que tú lo acabas de decir, apenas está empezando, todavía falta mucho, estamos terminándolo de construir. Entre los elementos que necesitábamos era conocer el presupuesto federal, ya conocemos el presupuesto federal, estamos integrando todas las piezas del rompecabezas para poderlo construir. Ya más adelante les daremos a conocer el paquete económico con estas prioridades que ya estábamos marcando. Siempre con una garantía. Cada acción administrativa que hagamos, cada cambio que nosotros hagamos en términos de la mejora administrativa y de lo que podamos ver en todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, se debe de traducir en más y mejores apoyos para la ciudadanía, en más despensas, o en otro puente, o en más Medi Chihuahua, o en más atención a la sequía, o más atención a las inundaciones. En eso se debe de traducir cada una de las acciones que hagamos en la Secretaría. Pues mucha responsabilidad del presupuesto, ¿no? Bueno, y que todo salga a la perfección. ¿No le quite el sueño, secretario? Sí, por supuesto, como a todo mundo, como cualquier otra responsabilidad. Nos toca estar en esta área, pero el resto de los secretarios del Estado, el resto de los compañeros del gabinete de la gobernadora Maru Campos, cada uno en su área de responsabilidad, creo que estamos dedicados en cuerpo y alma a sacar adelante la administración pública. Pues algo más que desea agregar. Pues agradecerte el espacio y recordarle a la ciudadanía que siempre estamos trabajando para poder generar más y mejores condiciones para los chihuahuenses. Muchísimas gracias.